MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Luis Ernesto Derbez, qué gusto escucharte en este lunes. Buen día. Muy buenos días, Luis. Oye, antes de entrar en este asunto, déjame decir, aunque no es mi área, creo que lo que acaba de decir el secretario de Comunicaciones y Transportes, inversiones en trenes urbanos en los cuales puedas movilizar población dentro de las áreas urbanas, específicamente en México, hablar de ese tipo de inversiones tendría mucho más sentido, con todo respeto, como dice el señor presidente, que el Tren Maya. Y ojalá y así se tomara una discusión, ojalá y la oposición también presentara ese tipo de planes y dijera, mira, vale más hacer una muy buena inversión en extensión del metro, en, no sé, otro tipo de transporte público en la Ciudad de México, le vas a dar una gran ventaja a una gran cantidad de población. Eso tiene más sentido que hablar de los otros tipos de inversiones en trenes fuera de áreas metropolitanas. Pero bueno, no es mi tema, solo lo quiero dejar ahí para si alguien lo quiere recoger, ¿no? Déjame decirte una cosa interesante. La voz es importante. No necesario que fuera el presidente de la República, aunque en este caso, por ser el primer, digamos, año, en realidad lo fue el año pasado, pero en fin, un primer año de su gobierno, hubiera sido interesante que el presidente de la República estuviera presente. Ahí tiene oportunidad de discutir con la crema innata de los inversionistas internacionales, de hablar precisamente de los planes, de los programas que el gobierno de México pudiera plantear. Lástima que estamos perdiendo ese foro, lástima que no va ni el secretario de Hacienda ni la secretaria de Economía. Hubiera sido importante estar representados a alto nivel y presentar el Plan de México para tratar de atraer inversiones. ¿Por qué lo digo, Luis? Porque se acaba de firmar, como tú lo mencionaste, el TEMEC, es decir, se acaba de aprobar por el gobierno de Estados Unidos, por el Congreso de Estados Unidos. Falta que el presidente Trump lo firme, lo va a firmar, es su proyecto. Falta que Canadá termine el proceso formal. Pero en los próximos 3 meses vamos a tener un nuevo tratado comercial, un tratado importante para México porque garantiza la posibilidad de inversiones del extranjero en nuestra nación, en la única área que ha tenido crecimiento en México en los últimos 15, 20 años, que es el área de exportaciones, el proceso en el cual nos integramos en la economía mundial. Ojalá y eso sea reconocido no solo por el gobierno de México, sino por los inversionistas extranjeros a los cuales queremos atraer. Muy buena noticia para México, un buen resultado del gobierno, un buen trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, curiosamente, que no es a quien le correspondería, pero en fin, hecho por el subsecretario Seade. Pero al mismo tiempo, tenemos una Secretaría que está haciendo un buen trabajo, Luis. Así como, digamos, creo que vale la pena en este momento dejarle en claro a nuestro auditorio que la Secretaría de Hacienda está haciendo un trabajo excepcional. Acaba de hacer 2 colocaciones, una el 7 de enero y otra el 13 de enero, por la friolera de $2.300 millones en la primera colocación y de 1.750 millones de euros en la segunda, a tasas de interés muy bajas, que le ha permitido renegociar la amortización de deuda bajando tasa de interés y que también le ha permitido llegar al día de hoy a decir tranquilamente, tenemos ya financiado el 80% de todas las necesidades que requiere el país, el gobierno de México, durante 2020 y hemos bajado el servicio de la deuda para el año 2021. Sé que para mucha gente en el auditorio esto puede sonar a nada, pero es bien importante. Esto garantiza que durante todo el año 2020 ya solo nos hace falta ir a conseguir otro 20% de recursos. Y estaríamos hablando, por lo tanto, de que con otra colocación de 3, 4, 5 mil millones de dólares, que seguramente la va a hacer nuestra Secretaría de Hacienda, vamos a estar cubiertos en las necesidades financieras del país. Esto garantiza lo que pasó el año pasado, garantiza que nuestras reservas estén tranquilas, garantiza que podamos mantener un tipo de cambio mucho más estable, ojalá, porque hay otros factores que lo van a afectar, pero que el gobierno de México está mandando el mensaje al mundo. No tenemos preocupación, no tengan ustedes preocupación por lo que estamos haciendo. Una institución como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manda un mensaje bien importante, y es, si tienes gente profesional, competente, trabajando para cualquier gobierno que sea, los resultados van a ser positivos. Esta es una secretaría que hay que reconocerle eso, hay que reconocer el resultado, y combinado con Banco de México, que ha mantenido una buena política monetaria hasta el momento, tienes tú a las 2 grandes instituciones que están siendo garantes del equilibrio macrofinanciero en nuestro país.
Creo que ahí hay un buen mensaje, Luis, hay que hacerlo, yo diría, evidente a la población, porque hablamos mucho, criticamos mucho y creo que correctamente, pero también hay que decir cuando las cosas funcionan y que están haciéndolas bien. Oye, haciendo un buen trabajo. Perdón. Por supuesto, y aprovechar también de pronto estos vaivenes internacionales, porque el tema internacional siempre lo señalamos cuando las cosas van mal por alguna razón. No, pues es que todo está muy mal a nivel internacional, está muy complicado, aunque también hay que asumir responsabilidades por la falta de certidumbre que se está generando en nuestro país, para aprovechar cuando de pronto hay buenas noticias a nivel internacional. ¿Qué lectura tienes, por ejemplo, de este acuerdo entre Estados Unidos y China de la semana pasada, Luis Ernesto Derbez? El segundo punto positivo para México, Luis, y de veras, aquí estás viendo cómo, por lo menos en los primeros días del año, ojalá y así continúe, México se ha visto favorecido, uno, por sus propias acciones, el tratado del TEMEC, estas colocaciones de la Secretaría de Hacienda, pero también, por el otro lado, por una acción que lleva a cabo el presidente Trump junto con el presidente Xi, que es un acuerdo que en realidad es nada, porque no modifica ni los aranceles que le impone Estados Unidos, etcétera, pero que logra que se calmen las aguas internacionales, que quede claro que están llegando a un acuerdo comercial Estados Unidos y China que va a ayudar a que se robustezca el crecimiento mundial. Y bien interesante porque el gobierno del presidente Trump en realidad no ha logrado mucho, pero va a cacarear mucho. Es decir, lo que estamos viendo nosotros acá es Trump está siendo curioso en cuanto a su proceso de reelección, acciones que le permiten robustecerse, porque China se compromete a comprar alrededor de unos $40 mil millones en los próximos 2 años de productos agrícolas americanos. Con esto le va a permitir al presidente Trump llegar a la parte más importante para él, que es el Midwest, como le llaman ellos, el oeste medio de los Estados Unidos, en los estados agrícolas, y decir, ya ven, les cumplí, aquí está una compra que viene de sus productos, muchas gracias por haberme apoyado, ahora viene el tiempo de la recompensa, justo en el momento electoral. Bueno para México por el acuerdo comercial y el impacto a nivel mundial, curiosamente, bueno para el presidente Trump porque está mostrando que puede negociar, que es fuerte, que está dando fuerza. Y creo que cuando vemos esto, estamos viendo un país como México que tiene toda la posibilidad de colocarse. De ahí, aparte, preocupante, como tú lo mencionaste, de no estar presente en foros como Davos, de que no se reciba y se defina una política industrial. La Secretaría de Economía tiene ahora un papel muy importante que jugar. Sí. El TEMEC le permite abrir nuevos sectores para que estos nuevos sectores sean los futuros sectores exportadores y los sectores de crecimiento. Esta es todo el área de servicio, Luis, que no se ha empujado en México. El gobierno de México, así como lo está haciendo Hacienda, así como lo está haciendo el Banco de México, debería ahora estar definiendo una política en la cual todo el sector servicios, desde farmacéuticos, inteligencia artificial, etcétera, fuera lo que promoviéramos con apoyos del gobierno. Ojalá y así lo hiciera el gobierno. Esta es una buena semana, Luis. Hay que hablar bien de las cosas que se hacen bien y la Secretaría de Hacienda ha hecho un buen trabajo, el Banco de México buen trabajo, el TEMEC es excelente, tiene sus fallas, pero es una buena resultado para México y el comercio China-Estados Unidos nos va a permitir que la economía mundial por lo menos mantenga su crecimiento a tasas normales, 2,5% aproximadamente este año, y eso nos permita colocar más producto mexicano en el mercado americano y ojalá en otros mercados a nivel mundial. Ojalá que sea así. Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo a ti, Luis, y a través tuyo a toda la auditoría.